Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Crea tu propia revolución. Como saben, soy Lau Maldone y hoy tengo un tema muy interesante para compartir con ustedes. Los trabajos puente. Este es mi último podcast antes de mi licencia por maternidad, así que quiero que se queden con mucha información valiosa. Preparé una serie de píldoras para los meses en los que no voy a estar, para que no nos extrañemos mutuamente y sigan creando su propia revolución. ¿Alguna vez sintieron que el trabajo debía ser perfecto? Esa idea que tenemos de encontrar un empleo que cumpla con todas nuestras expectativas y que nos acompañe por el resto de la vida. Hoy quiero invitarlos a abrirse a una perspectiva diferente. ¿Qué es un trabajo puente? Bueno, comencemos. Definiendo qué es un trabajo puente, me parece que es la primera parte, lo más importante. Este concepto, que proviene del inglés Bridge Employment, se refiere a la actividad de trabajo remunerada que realizamos después de la jubilación. Pero también puede aplicarse a cualquier etapa de transición en nuestras vidas. Es una oportunidad para explorar, aprender y acercarnos a lo que realmente queremos. Como ustedes bien saben, yo me dedico a acompañar esas transiciones. Entonces me parece importante empezar a sumar este concepto nada, en la vida real, ¿no? En lo que nos pasa a todos, porque quiero decirles que esto nos pasa a todos. Desde las personas que están iniciando su primer empleo, las personas que ya están insertas o también las personas que están a punto de jubilarse. Entonces, lo que quiero es que podamos enfatizar en los grandes aspectos que acompañan, ¿sí? Este formato, ¿sí? De trabajo. Entonces, en el mercado actual es cada vez más común que la persona no permanezca en el mismo lugar durante muchos años. Las etapas de la vida cambian y lo que una vez fue nuestro objetivo puede transformarse. Yo cuando pensaba en mi primer empleo me imaginaba de una manera, hasta incluso visualizaba cómo me vestía o cómo me iba a vestir, visualizaba objetivos, proyectos, cómo iba a ser, planificaba. Y la realidad es que hoy no les voy a decir que es exactamente lo mismo porque no lo es, claramente, pero además cambia porque yo soy otra. Cada decisión que tomé me fue acercando a un estilo de vida distinto. Entonces me parece importante entender que nada será tan lineal. Por ende, me parece importante que tengamos en cuenta que podemos tener un objetivo, ¿sí? Pero puede modificarse. Y desde ese lugar también podemos empezar a encontrar estos trabajos puente, que nos permiten tomar decisiones que nos acerquen a eso que estamos queriendo según el momento que estamos transitando. Ahora bien, me parece importante comprender cuál es la importancia de estos trabajos puente. A veces se piensa que tener un plan de carrera perfecto y seguirlo al pie de la letra es lo ideal. Y la realidad es que no. Uno tiene que fluir con esa energía, porque si uno se engancha y se ancla al objetivo, es como que en algún punto pierde la noción de calibración con uno mismo, ¿no? Con el deseo, con eso que yo llamo la llamita interior, que para mí se representa en el espíritu. A veces uno siente que está a full cuerpo y mente, pero ¿y el espíritu? Hola, ¿qué tal? ¿No? Es como que esa llamita está apagada, no sentimos motivación, no sentimos pasión, no sentimos que eso nos llene, nos complete, nos genere satisfacción. Entonces me parece importante prestarle atención a esto. Por lo cual, los trabajos puente pueden ayudarnos a adaptarnos a esa realidad, ¿sí? Que estamos buscando para nuestras vidas. Nos permiten ganar experiencia, flexibilidad y sobre todo darnos la oportunidad de encontrar nuestro verdadero propósito profesional. Porque todos lo tenemos. Todos nos dedicamos a algo para ganar dinero y para poder, obviamente, tener una buena calidad de vida, ¿sí? O por lo menos perseguimos eso, ¿no? Eh, Después podemos pensar si es lo prioritario en nuestras vidas o no. Capaz hay otro escenario, ¿sí? Que tiene otro protagonismo, pero la realidad es que todos tenemos que trabajar para vivir. Esa es la realidad. Entonces, les voy a contar 4 situaciones de personas que yo he acompañado en estos años, que pueden servirles como ejemplos si están pasando por algo similar. Por ejemplo, ¿no? Son profesionales con, no sé, tantos cantidad de años, en el mismo campo y se sienten abrumados por la presión de encontrar el trabajo perfecto. Sin embargo, están empezando a optar por un trabajo puente en un área relacionada, lo cual les permite explorar nuevas habilidades y ampliar su red de contactos.
¿Para qué hacen esto? Bueno, lo hacen con el objetivo de empezar a ampliar perfil, con el objetivo de no quedarse solamente en ese nicho, en ese rubro. Siempre digo que el crecimiento no es solamente vertical, sino que también es horizontal y es importante meterse en diferentes rubros. Entonces, a veces los trabajos puente nos permiten eso, ¿no? Aprender esa competencia y abrirse a nuevas perspectivas. Yo les cuento mi caso, ¿sí? Para que vean que esto me pasó. Yo soy licenciada en Relaciones Públicas. La realidad es que los que estudiaron la licenciatura en Relaciones Públicas saben que es un nicho muy pequeño, muy cerrado, donde tenés que tener contactos. Y la verdad es que yo siempre supe que quería hacer eso. O sea, cuando salí del secundario éramos 30 y 3 sabíamos exactamente lo que queríamos. Después ya el resto, si lo cumplió o no, no lo sé, pero sí les puedo contar que en mi caso, bueno, yo logré estudiar eso. Ahora después tuve que también reinventarme, porque la realidad es que a veces es muy difícil encontrar ese trabajo que uno desea. Entonces, nada, me abrí a otras perspectivas y la vida me fue llevando al mundo HR. Me dedico a esto hace más de 15 años. Entonces, y la verdad que lo agradezco porque las relaciones públicas me dieron una mirada muy interesante que amplía mi perfil del mundo HR, donde yo puedo no solo contemplar la experiencia de la persona dentro de una empresa, sino también ver cómo eso impacta en los stakeholders que están por fuera, ¿no? Clientes, proveedores, eh, red de contactos, medios. eh, Tengo como esa doble mirada, como a mí me gusta a mí decir, como son dos caras de una misma moneda, ¿sí? Para que vayan viendo ejemplos en diferentes etapas, ¿no? Y cómo lo podemos ir resolviendo, ¿no? Em, por otro lado, se pueden encontrar, ¿sí? Con personas que están hace varios años en un empleo que no les gusta, ¿no? Entonces deciden tomar o retomar sus estudios universitarios, a veces pasa, para poder financiar esta formación. ¿Qué van a necesitar? Bueno, un trabajo puente, porque bueno, a veces no podemos trabajar de lo que estudiamos, ¿no? A veces cuesta esa transición. Entonces me parece importante que puedan tener un trabajo puente con el objetivo de tener un ingreso que los ayude, ¿sí? A sostener esta decisión académica, la cual banco a full, me parece importantísimo estudiar, lo refuerzo acá, no importa si es un título universitario, un posgrado o es una, no sé, un curso, un programa ejecutivo. Acá lo que importa es que ustedes tengan conocimientos nuevos y actualizados, ¿sí? Así que nunca dejen de formarse. Pero digo, si vos estás buscando redireccionar tu plan de desarrollo, tu plan de carrera hacia ese mundo laboral por el cual estás estudiando, bueno, es importante conseguir un trabajo que te permita, ¿sí? Solventarlo. Eso me parece fundamental. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, un trabajo flexible que nos ofrezca ciertas libertades y condiciones para poder asistir a las clases, em, que nos brinde experiencia valiosa en ese campo y ni hablar, obviamente, de poder generar los ingresos necesarios. No todo es plata. Por eso digo, a veces hay que también entender qué nos está dando ese trabajo puente en beneficio, ¿no? De nuestro plan de desarrollo. Por ejemplo, ¿no? Vamos a un tercer caso, una tercera situación. Sueñan con tener su propio negocio. Y uno dice, ¿cómo hago si yo estoy trabajando en una empresa de 9 a 18? Entonces, ¿cómo podemos empezar a hacer esa transición? Mira, primero que nada, no dejar de trabajar, porque obviamente ningún negocio empieza a crecer si no tenemos un ingreso, ¿sí? Capaz el sistema familiar permite, sí, que uno pueda dedicarse de lleno y de cero, en esa construcción del nuevo negocio, pero vamos a pensar que acá somos personas singulares, autónomas e independientes, que no dependemos de ningún sistema familiar. Y bueno, tenemos que conseguir ese trabajo que nos permita empezar a hacer esa transición, ¿no? Bueno, entonces, primero que nada, es fundamental que consigamos un trabajo que no nos genere una sobrecarga todo el tiempo, una exigencia, ¿sí? Eh, y ojo, no es solamente el trabajo. Ustedes también tienen que empezar a tomárselo distinto, entender que ese trabajo es un puente. Entonces, empezar a cambiar uno la perspectiva de que esto es un trabajo y me está ayudando a llevarme hacia ese sueño que es tener mi negocio.
tenemos que bajar la autoexigencia, porque a veces la exigencia viene de afuera, pero también nosotros nos autoexigimos de más y decimos, no, porque nunca llego, porque... Bueno, ojo, porque a veces somos nosotros mismos nuestros peores enemigos. Entonces, me parece muy importante que a medida que hacen este proceso de transición, que es uno de los más complejos, debo decirles, porque bueno, requiere mucho autoconocimiento, mucha determinación. Los que son emprendedores van a dar fe de esto que estoy diciendo. Hay mucho poder de resiliencia, ¿sí? En el espíritu emprendedor. Es muy importante empezar a planificar cómo va a ser el emprendimiento, cuál va a ser mi primer objetivo, saber qué competencias y qué skills me están faltando para yo desarrollarme como emprendedor, ¿sí? Entonces, hay que encontrar un empleo, ¿sí? Que capaz no es lo que tanto amo y me encanta, ¿sí? Pero me permite ahorrar, me permite aprender, ¿sí? Y me da herramientas útiles para mi futuro negocio. Y por último, uno que pasa muy a menudo, porque la realidad es que las nuevas generaciones vienen con este espíritu, que es, por ejemplo, mudarse al extranjero, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos esa transición? ¿Qué? ¿Armo la valija, me voy, armo la documentación y ya está? No. Yo voy a tener como por un tiempo bastante largo, se los digo por experiencia también, porque viví afuera, viví en otro país, te lleva, les diría que por lo menos 3 meses siendo súper generosa, em, ordenar las finanzas en el país de origen, o sea, desde el del cual vos saliste, y obviamente insertarte en el nuevo país. Por lo cual, obviamente tenés que conseguir un trabajo que te permita poder generar ingresos en el país de origen y también empezar a generar ingresos en el nuevo país, ¿no? Y hacer esa transición. ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir, todos trabajamos, ¿sí? Para poder tener una buena vida. Nadie se va a estar yendo de su país, dejando todo lo que tenía construido hasta acá, si no tiene una perspectiva mucho más generosa y mucho más que nos permite estar bien y estar contentos con esta nueva vida que estamos gestando. Entonces uno tiene que empezar a planificar tiene como los pies en dos diferentes países. Entonces, por ejemplo, puede pasar que consigan un trabajo en el país de origen que les permita tener un ingreso, trabajar de manera remota, mientras ustedes se instalan en el nuevo país y así garantizar que puedan estar acomodados, ¿sí? Los primeros meses. Mientras tanto, ponen un pie en el otro país y tienen que empezar a generar también un trabajo puente que les permita empezar a generar ingresos en esa moneda, ¿sí? Esto es así, es como una transición que se da en paralelo, ¿sí? Como a mí me gusta mucho decir, es como un cierre e inicio a la vez. No es todo tan ordenado en la vida, la realidad es que no. La planificación permite ver las oportunidades y nos permite estar preparados, pero después es hacer camino al andar. Entonces, dicho esto, que me parece que son 4 ejemplos que seguramente se van a sentir identificados, me interesaría que ustedes sepan cómo identificar y buscar estos trabajos puente. Les voy a dar algunos, a mí no me gusta decir consejos, porque la realidad es que no coincido con esta idea de dar consejos. Sí les puedo dar mi mirada como profesional en estos puntos, porque he acompañado procesos y porque saben que yo los he vivido, si no, yo no me dedicaría a esto. Yo me dedico a esto porque lo pasé primero por mi cuerpo, mente y espíritu. Por ende, les traigo algunas sugerencias y algunas cuestiones que tienen que prestar atención. Por ejemplo, la flexibilidad, buscar oportunidades que les permitan equilibrar otros aspectos de su vida, buscar crecimiento, identificar roles que estos trabajos les pueden ofrecer para poder seguir aprendiendo y desarrollarse. Por ejemplo, también red de contactos, ampliarlos, considerar trabajos que les permitan expandir su red profesional. Ojo, a veces el trabajo puente es como el resultado final, la frutilla del postre, pero en realidad ustedes pueden empezar a generarlo a través de LinkedIn, ¿sí? Es cuestión de ser estratégicos y astutos con esta construcción, este networking que tienen que empezar a hacer. Por eso digo, siempre no es que busco un trabajo puente y se soluciona, no, tengo que empezar a gestar, plantar la semillita y dejar que ese proceso vaya madurando, ¿sí? Entonces, algo que me parece importante para que ustedes reflexionen es que recuerden que un trabajo puente no tiene que ser un paso atrás. Puede ser, primero porque no arrancamos nunca,
nunca de cero, never, never. Aún así uno sienta que no tiene experiencia en nada, yo les puedo asegurar que, y lo reafirmo y lo confirmo en cada encuentro que transito, las personas tienen muchísimo que aportar a estos trabajos puente y a ese desafío nuevo que sienten que está muy lejano. Y yo los ayudo a que puedan visualizar ese potencial y obviamente entender que les falta por ahí un montón de cuestiones que tienen que empezar a incorporar, que eso se termina de saldar cuando consiguen ese trabajo que están buscando, pero el trabajo puente permite empezar como a achicar esa brecha, ¿sí? Entonces, me parece fundamental que entiendan que esto puede ser un trampolín hacia eso que realmente desean. Quiero que se pregunten, por ejemplo, ¿no? ¿Este trabajo en el que están me acerca a mis objetivos profesionales? Bueno, si la respuesta es un no, listo, ya sabemos que tenemos que empezar a generar un proceso de cambio, donde tenemos que empezar a pensar hacia dónde queremos ir. Pero si ponele que sienten que este trabajo contribuye, bueno, entender si hay algo más además de eso, porque capaz este es un trabajo puente, eh, y no es donde se quieren quedar toda la vida, ¿sí? Por eso siempre digo, nunca arrancamos desde cero o desde un paso atrás. Siempre, y si damos un paso para atrás es para que nos dé mayor impulso el salto. Así que, en conclusión, quiero que se queden con esta idea. Los trabajos puente son una herramienta valiosa en nuestro camino profesional. Lo importante es que tengamos claridad sobre por qué elegimos este trabajo y a qué nos está acercando. No hay una única manera de construir nuestra carrera y cada experiencia cuenta. A veces queremos tachar algunas y no es así. Tenemos que abrazar todo lo que hicimos y entender que cuando tomamos muy buenas decisiones conscientes en el presente, eso nos va a acercar al futuro que estamos construyendo, que a veces es de certeza y a veces es de sorpresa, me gusta decir. Porque a veces la vida te sorprende gratamente. Entonces, es fundamental recordar que todos soñamos con desafíos profesionales, idealizando que serán perfectos, pero ojo, es esencial que aterricemos estas expectativas, ya que quiero decirles que todo trabajo, incluso el que más nos guste, va a tener situaciones y desafíos. La magia existe, yo soy una fiel creyente de esto. La magia existe cuando hacemos lo que nos gusta y sentimos que estamos alineados con nuestro propósito, porque eso nos va a dar la fuerza necesaria para continuar, aunque no todo sea perfecto. Ahora, los trabajos puentes son claves si realmente valoramos lo que nos ofrecen. Vienen a ayudarnos a lograr nuestros sueños y es fundamental no perder el foco de eso que les estoy diciendo. Cuando sentimos que estamos remando de más, es importante recordar que este es un trabajo de transición que nos va a acercar a lo que realmente queremos. Por ende, antes de despedirme, quiero que sepan que en estos meses que voy a estar ausente, voy a estar dejándoles muchísimo contenido para que empiecen también a ampliar esta perspectiva, que piensen que el poder hoy lo tenemos todas las personas que nos dedicamos a día a día a trabajar, ponemos nuestro corazón, nuestro amor en lo que hacemos, ya no está el poder del otro lado. Hoy las empresas buscan personas, sí, como siempre, esto es algo de generación en generación, pero hoy hay un despertar, una conciencia que nos hace a nosotros tener el poder de elegir dónde queremos estar. Por ende, voy a dejarles muchísima información en mis canales, ya saben, en Instagram, en LinkedIn. En LinkedIn mensualmente saben que publico un newsletter con mucho contenido. Y si conocen a alguien que pueda beneficiarle esta información, por favor compártanla, perdón. Es muy importante que podamos esto, ¿no? Compartir lo que hace bien y lo que nos permite tener claridad cuando muchas veces sentimos que dedicamos muchas horas de tiempo en un trabajo que no estamos siendo felices o que sentimos que no nos da satisfacción. Y yo realmente promuevo que las personas no solo hagan lo que les gusta, sino que también entiendan que es solamente un escenario de su vida, que trabajar no es su vida, es solamente un escenario de su vida. Así que
Si sos vos la persona que está necesitando esa conciencia, ese despertar, ¿qué estás esperando para crear la realidad que querés vivir? Y si conoces a alguien que está, en el mismo viaje, ¿sí?, de despertar, también compartilo, porque lo bueno hay que compartirlo. Quiero agradecerles muchísimo por acompañarme, no solo en este episodio, sino en estos años, porque bueno, realmente yo también me dedico a trabajar mi propio plan de desarrollo, así que los veo a mi regreso. Espero que disfruten mucho lo que he preparado con mucho amor para mi ausencia y nos escuchamos pronto y me encantaría que me cuenten qué les pareció este episodio. Les mando un saludo enorme.